En esta oportunidad vamos a hablar sobre diseño mecánico. El diseño mecánico es una actividad recurrente en ingeniería mecánica, dado que el diseño es la máxima competencia del ingeniero, el cual debe pasar por diferentes etapas en su diseño, empezando por el diseño por rigidez. Generalmente el diseño por rigidez es un diseño de tipo práctico, en donde se tienen diferentes componentes mecánicos y se tienen diferentes elementos de medida que generalmente llevan a montar un dispositivo o una pieza sin hacer el análisis de resistencia o el análisis de fatiga, sino más enfocado hacia un análisis de tipo funcional. Lo importante del diseño por rigidez es que se configuren las diferentes partes y se ponga a funcionar o se busque la funcionalidad de los diferentes componentes. Mientras que si hacemos un análisis por resistencia, entonces necesitaríamos tener la información técnica más los conocimientos de ingeniería que nos van a permitir establecer los diferentes esfuerzos. Por ejemplo, en el caso de resortes como este, poder determinar cuál es la capacidad de carga de estos componentes, cuál es la resistencia de los diferentes elementos que lo conforman, empezando por elementos muy sencillos como los elementos de unión o como los rodamientos, en este caso, por ejemplo, los elementos de soporte, como los engranajes, los ejes que coinciden o entran en interacción unos con otros. Y finalmente, con un diseño un poco más avanzado, lo que se espera es determinar, hacer un análisis de falla de los diferentes componentes. Por ejemplo, los tornillos, los pernos, los ejes que pueden fallar de alguna u otra manera, ¿sí? Rompiéndose, ya sea por cizallamiento, por flexión, por torsión, en fin, por algún tipo de carga. Entonces el diseño mecánico es un ejercicio muy importante que cualquier ingeniero mecánico debe desarrollar. Para empezar, podríamos hablar sobre el diseño por rigidez. En este caso, estamos diseñando un sistema de soporte para un vehículo en donde tenemos diferentes componentes. El diseño por rigidez lo que hace es establecer las medidas, las capacidades, digamos, los dimensionales y la forma como interactúan esos elementos para poder poner a funcionar el componente. Entonces, en este caso podemos observar que tenemos diferentes elementos que interactúan unos con otros, empezando por la parte móvil, ¿sí? La parte móvil nos lleva a entender que tenemos elementos, por ejemplo, como rodamientos y como ejes. ¿Qué debemos acomodar por rigidez? Pues entender que hay elementos que tenemos que adaptar, que mecanizar, como los ejes, para que entren en un agujero, en el caso de los rodamientos, ¿sí? Entonces, lo que adaptamos es la medida del eje para que interactúe correctamente con el rodamiento. Y también las diferentes medidas. En este caso, por ejemplo, el largo del eje, ¿sí? Y la capacidad de alojamiento que tendría junto con la tuerca, digámoslo así. Entonces, el diseñador o el ingeniero que hace inicialmente por rigidez, adaptar todos los componentes para que estos funcionen entre sí. El desarrollo del diseño por rigidez nos lleva a entender que todos estos elementos normalizados los encontramos en manuales, ¿sí? En catálogos, y que simplemente debemos tomar esas medidas
entender que hay sistemas eje único, agujero único, en donde pues si es eje único lo que adaptamos es el agujero. Si es agujero único, en el caso por ejemplo de los rodamientos, acá podemos observar, esto no se mecaniza, lo que se mecaniza es el eje, y así sucesivamente entender esas lógicas de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de los tornillos, vemos que hay diferentes tipos de tornillos y debemos entender cómo es esa relación dimensional entre el largo del tornillo y el diámetro, ¿sí? Relación funcional entre el paso del tornillo y su aplicación. En este caso, por ejemplo, pues vemos que hay diferentes tipos de tornillos, en donde unos son para sujetar piezas, otros son para proporcionar movimiento entre piezas y otros son simplemente para unir partes que por alguna manera, por alguna razón, pues necesitan ser fijadas unas a otras. En el caso de resistencia, entonces ya necesitamos incorporar, ya tenemos los elementos de cálculo o los elementos que van a interactuar, y necesitamos incorporar conceptos de cargas y esfuerzos. Entonces, esos conceptos de cargas y esfuerzos, ¿de dónde aparecen? Del componente funcional. En el caso, por ejemplo, de este muelle mecánico, lo que debemos buscar es la capacidad de carga, que está determinada también por el tipo de deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que este componente va a estar sometido a una serie de peso que hace que se deforme, pero tiene un límite de deformación. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer en diseño por resistencia: calcular esas diferentes variables que hacen que esto interactúe un elemento con el otro. Por ejemplo, en el caso de estos elementos que fijan el eje a el muelle, que están sometidos a una carga específica, y esa carga es transferida a cada uno de los terminales roscados de la grapa, en donde lo que tendríamos que mirar o calcular básicamente es el diámetro del tornillo, de cada uno de los tornillos, y el tipo de carga a la cual está sometido. En este caso podemos observar que el tipo de carga es axial, ¿sí? O sea, carga que va por el eje de cada uno de los tornillos, y esa carga axial se traduce en un esfuerzo de tracción, lo que indica que el cálculo preferido que vamos a hacer para esta grapa pues es por tracción. Y la tracción sabemos que es la relación que hay entre la parte longitudinal y la sección transversal del tornillo. Entonces ahí no podríamos colocar cualquier tipo de tornillo, sino un tornillo que resista esa capacidad de carga que nos daría la deformación de ese elemento, ¿sí? Para eso necesitamos medir muchas cosas. Lo que hacemos al trabajar por resistencia entonces es tomar una serie de mediciones que empiezan por la parte geométrica y configuración formal de los elementos, pero también las deformaciones. ¿Qué quiere decir? Que al tener una carga sobre este muelle se va a elongar, se va a estirar. ¿Hasta cuánto? Pues va a tener un límite de estiramiento, y ese límite de estiramiento es el que nos va a determinar pues el tipo de funcionalidad, pero también la resistencia de estos componentes. Si necesitáramos hacer un análisis más profundo, entonces lo que haríamos sería diseño por fatiga. Y el diseño por fatiga nos llevaría a ver cómo cada elemento, por ejemplo, en este caso, los soportes están configurados
para soportar, estos elementos están configurados para soportar un tipo de esfuerzo, ¿sí? Acá llevaría una placa, pues que iría, digamos, acá interactuando de esta manera, llamada balancín, que va a permitir que este elemento se desplace. Y ese balancín interactúa con el tornillo proporcionando una fuerza de cizallamiento. Y esa sería la carga crítica que nos llevaría a buscar cómo este tornillo debe resistir esas cargas de cizallamiento, ¿sí? Y al buscar las cargas de cizallamiento, entonces tendríamos que mirar la resistencia del tornillo al cizallamiento. Como dije anteriormente, tendríamos que buscar en los catálogos la información técnica suficiente que nos lleva a determinar esas características del tornillo, esa selección del tornillo. En el caso de fatiga, tendríamos que analizar también cuánto número de ciclos de deformaciones tendría que estar sometido la ballesta, ¿sí? Para pegar o para implementar las cargas de cizallamiento en el tornillo y poder calcular la vida útil tanto de la ballesta como del tornillo. Entonces, como podemos observar, son muchos los factores que nos llevan a trabajar en diseño mecánico. Y cada uno de estos necesita una capacitación o un manejo conceptual diferente, ¿sí? Vemos que el más sencillo, entonces, es el diseño por rigidez, que estaba enfocado en la funcionalidad del componente, el diseño por resistencia, que está enfocado en la aplicación de cargas y esfuerzos, y el diseño por fatiga, que involucra muchos factores, entre ellos, por ejemplo, el factor de tamaño, que hace referencia a la configuración de cada componente, el factor de carga, que involucra pues el estudio de las diferentes cargas, factores como temperatura, ¿sí? Factores como lubricación, en donde pues esos elementos llevan a estudiar la manera como se dilatarían, por ejemplo, estos elementos que al estar funcionando generarían calor y generarían una reacción en cada uno de ellos, reacciones como oxidación, reacciones como desgaste, reacciones como vibraciones, desajustes, ¿sí? Que finalmente van a llevar a que estos componentes fallen. Entonces, el diseño por fatiga está enfocado en lo que se conoce como análisis de falla. Como complemento a esta pequeña introducción sobre cómo hace uno el diseño mecánico, podemos observar detalladamente ya cómo vamos a poder determinar esas características funcionales. Por ejemplo, cómo determinamos estos diámetros de rosca, cómo mediante una galga podemos encontrar cuáles son los elementos dimensionales normalizados, ¿sí? Y poder determinar también, por ejemplo, la longitud, ¿sí? La longitud de este eje, los diámetros que van a interactuar con los diferentes elementos al ser montados. Entonces, todas estas características pues las encontramos ya definidas en las normas, ¿sí? Definidas en las normas que pues vamos a relacionar una con otra.